John Wycliffe, el traductor de la Biblia, 1330 a 1384. Primer capítulo. El traductor de la Biblia. Profeso y afirmo ser, por la gracia de Dios, un cristiano sano, es decir, verdadero y ortodoxo. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, hablaré y defenderé su ley. Estoy dispuesto a defender mis convicciones aún hasta la muerte. Me gusta referirme a Wycliffe como un reformador anterior a la Reforma. Históricamente su vida es anterior al periodo de la Reforma, pero su vida y su teología son casi idénticas a lo que los demás reformadores defendieron y por lo que lucharon. Wycliffe fue un precursor de la gran revolución que estaba a punto de sacudir el mundo religioso, pero lo interesante es que ninguno de los demás reformadores, excepto John Hus, le dieron crédito a Wycliffe por el camino extremadamente controvertido que había preparado. Creo que fue una gran medida, debido al hecho de que la imprenta no fue inventada sino después de la muerte de Wycliffe, y muchos de sus escritos fueron quemados por la Iglesia Católica. Aún así, yo lo considero uno de los que sembró generosamente en la tierra las verdades de la Reforma. Quienes vinieron después de él regaron y cosecharon los frutos de Wycliffe había sembrado. Wycliffe era una figura de gran estabilidad, un hombre relacionado estrechamente con los ricos y poderosos, pero luchó incansablemente por la gente común y se identificó con sus derechos de conocer a Dios de forma íntima y personal. En la época de Wycliffe, el concepto de que una persona común conociera a Dios íntimamente era algo desconocido y extremadamente controvertido. No es de extrañarse que se lo llamara la estrella matutina de la Reforma, ya que él cambió la situación de la ignorancia espiritual y gracias a sus esfuerzos apareció para la Iglesia un nuevo horizonte. También se lo llamó el hombre más erudito de su generación en Inglaterra, pero poco se sabe de él excepto que llevó una vida muy sencilla, marcada por sus incansables actividades de lectura, enseñanza y escritura. Creo que su vida personifica el principio de Dios de que donde uno siembra, otro riega y otro más recoge la cosecha. Juan 4:37. Cuando lea sobre la vida de Wycliffe, no subestime el rol que usted mismo puede cumplir al sembrar una semilla o una buena obra en la vida de otras personas. Sus acciones de hoy, hechas por fe e inspiración de Dios, pueden transformar significativamente el futuro. Muchos de nosotros nunca conoceremos los abundantes resultados de las semillas que hemos plantado en la vida de los demás hasta que lleguemos al cielo. Los primeros años de Wycliffe. John Wycliffe nació en Yorkshire, Inglaterra, alrededor de 1330. Se sabe poco de su niñez y su juventud hasta 1360, cuando ingresó al Balliol College de Oxford. La vida de Wycliffe cobra relieve para nosotros cuando llega a los 30 años y comienza su obra como gran reformador antes de la verdadera reforma. Wycliffe luchó por la gente común y se identificó con sus derechos de conocer a Dios de forma íntima y personal. Antes de esos años solo se puede especular que el joven Wycliffe fue criado por una familia modesta que poseía algunas tierras en una área escondida y asistió a una escuela donde enseñaba el sacerdote del pueblo. En esa época el régimen católico controlaba tanto el gobierno como los asuntos de la iglesia. Se asignaban sacerdotes a los pueblos para que supervisaran todos los asuntos, desde la iglesia hasta el mercado, desde la escuela hasta los asuntos civiles. Es importante señalar que John de Gaunt, el segundo hijo del rey Eduardo III, era el señor feudal del hogar de la niñez de Wycliffe. Esto simplemente significa que Gaunt poseía la tierra y quienes vivían allí y la trabajaban recibían protección y favores de él. El hecho que Gaunt fuera el productor natural de los habitantes de esa zona cobró gran importancia luego en la vida de Wycliffe. Wycliffe entró al sacerdocio, pero no está registrada la fecha de su ordenación. Probablemente fue en Oxford, aproximadamente en 1346, a los 16 años, una edad común para ingresar a la universidad en aquella época. La tragedia lo acercó a la palabra. La plaga clavó sus mortales garras sobre Inglaterra en 1349. Para cuando la muerte negra terminó, en 1353, Inglaterra había perdido casi la mitad de su población. Como resultado de este caos, los estudios universitarios de Wycliffe
fueron algo esporádicos durante un tiempo, y su desesperación crecía a medida que veía morir sus amigos y compañeros. Mientras algunos buscaban respuesta de hombres, Wycliffe recurrió a la Biblia, donde encontró un fundamento inamovible. Mientras algunos que estaban en el ministerio buscaban respuestas de hombres, Wycliffe recurrió a la Biblia en busca de consuelo y respuestas para luchar contra la desesperación y el temor que lo invadían. Durante este tiempo de tormento, la dependencia de Wycliffe en la palabra escrita de Dios construyó un fundamento en su interior, que demostró ser inamovible. Ningún hombre podría destruir lo que Wycliffe sabía que era cierto a partir de las Escrituras. No importaba cuán elevada fuera la posición de una persona en política o religión, para Wycliffe Dios tenía la última palabra en todo. Es importante recordar que en esa época no habían Biblias en inglés. Todas las Biblias estaban escritas en latín, y solo los hombres cultos y hábiles de la Iglesia Católica podían leerlas. Las personas comunes se quedaban con las ideas, generalmente místicas y paganas, de los sacerdotes pueblerinos, muchos de los cuales tampoco habían leído jamás la Biblia. La riqueza y las posesiones eran lo único que llenaban la mente de los sacerdotes, y como consecuencia, su doctrina también estaba basada en la cantidad de dinero que tenía una persona. Cada servicio de la iglesia era intercambiable por dinero, desde el bautismo de los bebés hasta el perdón de los pecados. Las indulgencias fueron creadas por la iglesia. Se trataba de una forma en que la persona podía pagar por la remisión de sus pecados. Un ladrón común o un asesino creían que podían hacer lo que quisieran y luego redimirse pagando para entrar al cielo. Si los padres eran demasiado pobres como para bautizar a su bebé antes que muera, se le decía a la familia que su hijo no podía entrar al cielo y probablemente estuviera condenado a vivir en la tierra como un animal, quizás un insecto. Por extraño que parezca, enseñanzas como estas abundaban en la época de Wycliffe, pero Dios estaba preparando un hombre que se atrevió a plantarse frente al statu quo para producir un cambio divino. El más brillante erudito de Oxford. Wycliffe admiraba los escritos de San Agustín, el patrón de la primitiva Iglesia Católica. Usó el individualismo de Agustín como plataforma para el suyo, ansioso por las investigaciones y estudio, específicamente por estudiar más la Biblia. Renombrado por su capacidad intelectual, Wycliffe pudo ingresar a Baylor College y llegó a ser su regente, es decir, decano, durante los años de 1360 y 1361. Los estudiantes en la época de Wycliffe no tenían la opción de alojarse en terrenos de la universidad, así que debían buscar alojamiento en otros lugares, lo cual les complicaba las cosas a muchos de ellos. Habían varias casas donde se enviaban a los monjes y frailes para que convivieran mientras recibían su instrucción universitaria, pero los clérigos eran muchos y la lista de espera era muy extensa. Un ministro debía tener la recomendación de alguien poderoso para poder encontrar alojamiento en alguna de esas casas. A Wycliffe, que sin duda era un erudito codiciado, se le ofreció el mejor alojamiento en Oxford, en la aldea de Fillingham, Lincolnshire, donde tenía el puesto de rector, es decir, sacerdote a cargo de la parroquia. El tiempo que pasó allí lo ocupó en el gobierno de la Iglesia Católica y llegó a ser un excelente vocero diplomático. Su habilidad administrativa se hizo notar. Cuando a este se le sumó su disciplina intelectual, Wycliffe pronto se encontró en condiciones de recibir los más altos honores de la Iglesia. De esta forma, toda la vida de Wycliffe pronto quedó absorbida por la universidad. De los 5 dones que menciona Efesios 4:11, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, Wycliffe era un dotado como maestro, por lo que además de su trabajo como sacerdote, estaba extremadamente feliz con su puesto como instructor de la universidad. En ese momento la Iglesia Católica estaba muy complacida en tener a alguien como Wycliffe creciendo hacia una posición de tal prominencia. Para 1369, Wycliffe había obtenido su primer título universitario en teología. En 1371 era reconocido como el mayor teólogo y filósofo de su época en Oxford, una universidad sin parangón en toda Europa. Para ese entonces, Oxford había sobrepasado a la famosa Universidad de París y era la institución educativa más importante de todo el mundo conocido. En 1372, Wycliffe recibió su anhelado doctorado, celebrando 16 años de intenso estudio e investigación. Wycliffe abre sus ojos a la corrupción.
En 1374, la notoriedad y singularidad de Wycliffe comenzó a hacerse cada vez más evidentes. Hasta entonces, aunque renombrado por su capacidad teológica e intelectual, había sido un oscuro sacerdote que servía en diversas parroquias, pero los vientos de cambio habían soplado sobre Europa y habían constantemente agitado por el debate entre la Iglesia y el gobierno. Los diversos gobiernos de Europa deseaban el control total sobre los asuntos civiles y sociales de sus países y luchaban contra el papado por ese control. Inglaterra no era la excepción. En ese año en particular, Wycliffe, de acuerdo con los antiguos teólogos, comenzó a hablar en contra del hecho de que la Iglesia poseyera el control total de los ámbitos sociales y políticos. Creía que había una necesidad legítima de que el poder secular gobernara los asuntos de cada nación. Después de una vasta investigación, incluyendo el estudio de conceptos de Agustín y los principios bíblicos, Wycliffe llegó a la conclusión de que la Iglesia debía limitarse a su propia jurisdicción. Creía que la principal responsabilidad de la Iglesia era sobre los temas espirituales, no sobre los políticos. Aquí fue donde Wycliffe desarrolló su controvertido concepto del dominio por gracia. El disgusto de Wycliffe por la ansiedad de riqueza que gobierna la Iglesia católica crecía cada vez más. En su concepto del dominio por gracia, Wycliffe sostiene que todas las cosas pertenecían a Dios y los hombres solo tenían derecho a ellas y vivían libres de pecado y transgresión. Creía que la Iglesia católica estaba profundamente hundida en transgresiones, por lo que se oponía a que el Papa poseyera tierras en Inglaterra. Creía que la verdadera responsabilidad de la Iglesia era satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad y cuidar del rebaño, llevándolos a Cristo. Wycliffe comenzó a proclamar que el poseer tierras y vivir con excesivas riquezas a expensas del pueblo, la Iglesia se había vuelto secular e inútil para todos. La verdadera responsabilidad de la Iglesia era satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad y cuidar del rebaño, llevándolo a Cristo. El Papa se enfureció al darse cuenta de que la postura de Wycliffe significaba un cambio que afectaría la riqueza, el control y la posesión de tierras de la Iglesia. En ese momento el Papa cobraba impuestos a reyes y naciones que debían pagarse a la Iglesia, y Wycliffe, uno de sus más brillantes teólogos, se oponía a sus intereses. Wycliffe se enfrenta contra el poder papal. Inglaterra tiene una larga historia de relaciones conflictivas con los papas. Es importante conocer algunos de los conflictos principales para comprender claramente la posición de Wycliffe. Por ejemplo, el rey Juan en 1215 había sido excomulgado y luego obligado a rendirse incondicionalmente ante el Papa. También debió pagar una gran suma de dinero para tener derecho a continuar como rey de Inglaterra. Aunque su herencia del trono era legítima, aún después de la muerte de este rey, el Papa continuó exigiendo que el soberano pagara tributo para poder gobernar en Inglaterra. Los ingleses se oponían a los impuestos papales por muchos motivos, pero especialmente porque parte de ese dinero iba a parar a ejércitos enemigos. El gobierno inglés también estaba enfurecido porque la Iglesia regía el crecimiento económico de su país. Por ejemplo, si un inglés moría sin dejar algo a la Iglesia en su testamento, éste se apoderaba de sus negocios. Esta humillación había continuado durante más de 100 años, y ahora Inglaterra buscaba formas de romper con el control papal. El momento ideal llegó cuando el Papa solicitó su renta anual por el trono del rey, y Wycliffe dio un paso al frente para intervenir a favor del gobierno inglés. No puede haber dos soberanos temporales sobre un país. O Eduardo es rey o el Papa es rey. Nosotros decidimos. Aceptamos a Eduardo en Inglaterra y rechazamos a Roma, escribió Wycliffe. La postura política de Wycliffe a favor del trono de Inglaterra le contrajo el favor del rey Eduardo III, quien lo nombró rector de Luther Ward, un puesto que le permitió llevar una vida holgada, y luego lo eligió para representar a la corona en las negociaciones entre el rey y el Papa. Las negociaciones nunca llegaron a una conclusión satisfactoria, pero el incidente dejó señalado a Wycliffe como un potencial creador de problemas para la Iglesia. Ahora él apoyaba el partido anticlerical, que proclamaba el derecho del gobierno a controlar el país, lo cual, entre otras cosas, le contrajo a Wycliffe el favor de John Gaunt, segundo hijo del rey. El partido anticlerical se aferró a Wycliffe. Veía en él la capacidad intelectual para atacar a la Iglesia y ganar la causa
del gobierno inglés. Wycliffe demostró ser un útil aliado para el gobierno durante ese tiempo de conflicto, y la protección del rey logró evitar que sufriera los daños físicos que los enfurecidos católicos deseaban causarle. Expuso el engaño poco a poco. Para ahora Wycliffe era el consejero religioso del rico John Gaunt, cuando a fines del siglo XIV se había convertido en la figura política más poderosa y más odiada en Inglaterra. Wycliffe lo admiraba y lo respetaba porque Gaunt era un sabio diplomático, siempre fiel a lo que creía mejor para su país. Gaunt tenía la capacidad de atraer a los hombres más capaces, y Wycliffe lo sirvió como su sacerdote personal durante los 2 años siguientes. El punto fuerte de Wycliffe era su fidelidad a la Biblia. Al leerla y estudiarla, obtuvo mayor conocimiento y mejor comprensión de lo que la palabra de Dios decía, y ella se convirtió en toda una revelación personal para él. Quisiera hacer un breve paréntesis aquí. Al diablo no le importa que usted tenga una Biblia. No tiene miedo de que sea una Biblia grande, ni que usted la lleve a todas partes, ni que la coloque a vista en su casa. No le importa si la usas para dársela por la cabeza a alguien o para apoyar su propia cabeza en ella, como almohada. El diablo solo tiene miedo si usted planta la Biblia en su corazón y la aplica, por revelación divina, a su vida. Lo aterra la vida que la revelación de esa palabra produce. El poder de la palabra de Dios por sí solo aterriza al diablo. Por favor, deje de exhibir su Biblia y comience a leerla. Haga de ella una revelación vital para su vida. Descubrirá todas las respuestas que necesita en sus páginas. ¿Por qué? Porque es el único libro en todo el planeta que tiene vida. Usted no puede leer la Biblia sin sentir que la vida surge en su interior. La revelación de esa palabra hizo que Wycliffe pudiera distinguir lo verdadero de lo falso y le permitió ver que la Iglesia se oponía a la Biblia. Eso es exactamente lo que hizo Wycliffe. No pensó que la Biblia era tan santa que no podía ser tocada. No, la abrió, la leyó y la aplicó a su vida y a sus circunstancias. La revelación de esa palabra lo hizo distinguir lo verdadero de lo falso y le permitió ver que todo el sistema de la Iglesia católica se oponía al mensaje general de la Biblia. Comenzó a darse cuenta de que muchos de los sacramentos y doctrinas de la Iglesia eran hipócritas y heréticos. El sistema religioso de su época había sido formulado enteramente para lograr dinero, poder y control, que él estaba en condiciones de exponer y atacar este sistema. Estoy seguro de que meditó con gran cuidado cuál sería su enfoque y su estrategia. Wycliffe sabía que sus palabras tendrían mucha autoridad. ¿Cómo comenzaría? ¿Cómo podría comunicar eficazmente las falsedades de la Iglesia y llevar la verdad al pueblo? El engaño era tan grande que revelarlo todo de una vez sería abrumador, así que decidió exponer las falacias heréticas poco a poco. En 1376, Wycliffe comenzó a escribir tratados en los que proclamaba su posición contraria a la excesiva riqueza de la Iglesia. Escribió de dominio divino, de civil dominio, de oficial regis y de eclesia. En estos tratados, Wycliffe declaraba que los asuntos civiles y temporales de la Iglesia debían estar bajo el control del rey, no de los clérigos, y que el clero tenía un llamado más elevado, dado que los clérigos estaban llamados a servir en la enseñanza y la orientación espiritual. Debían deshacerse de toda posesión temporal, excepto de la comida, el alojamiento y las ropas que fueran necesarias. Wycliffe escribió también que ningún hombre del clero debía ocupar ningún puesto civil y que el rey tenía el derecho de remover a cualquier clérigo indigno de su cargo. Revelar las motivaciones políticas de la Iglesia fue el primer paso. Wycliffe estaba bien enfocado en su plan y ya se sentían las repercusiones a kilómetros y kilómetros de distancia, hasta el mismo trono del Vaticano. Lo arrastraré por los cabellos. William Courtenay era el famoso y prestigioso obispo de Londres, un hombre que desde su juventud había puesto sus ojos en el codiciado puesto de arzobispo de Canterbury, que significaba poseer todo el poder eclesiástico de Inglaterra. El Papa había estado en contacto con Courtenay y le había ordenado que interviniera en la situación entre la Iglesia y el gobierno. Ansioso por acceder en el poder político y ganarse el favor del Papa, Courtenay trabajó fervientemente para socavar el poder del entonces arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury. Consiguió el resultado que Roma deseaba y Sudbury no podía obtener.
Dada la relación de Wycliffe con el anticlerical John de Gaunt, la venganza de Courtenay se concentró en Wycliffe. En febrero de 1377, Courtenay ordenó que Wycliffe se presentara en Londres para responder a cargos de herejía. Wycliffe apareció en la Catedral de San Pablo, en Londres, escoltado por Gaunt y 4 monjes de Oxford. Los que servían a Gaunt podían contar con su protección. Para Gaunt era una cuestión de honor, así como una señal de carácter, convertir las disputas de ellos en algo personal. Los obispos esperaban a Wycliffe en una capilla a la salida de la catedral, y al aproximarse vieron su impresionante apariencia. Wycliffe fue descrito como una figura alta y delgada, cubierta con una capa ligera de color negro, con un cinto alrededor del cuerpo, la cara adornada con una espesa y larga barba, de facciones definidas y agudas, los ojos claros y penetrantes, los labios firmemente cerrados en señal de resolución. El hombre todo con un aspecto superior, seriedad y repleto de dignidad y carácter. El ambiente estaba tenso y cargado de energías para poder llegar a la catedral. Los acompañantes del obispo y de Wycliffe debieron cruzar a empujones la multitud que había llegado para presenciar el espectáculo. Los intentos de abrirse paso causaron inmediatamente riñas, tan acaloradas como Courtenay salió corriendo de la catedral hacia donde estaba Wycliffe. Para cuando Wycliffe pudo entrar al atrio, el ambiente estaba tan caldeado que ambos bandos se amenazaban mutuamente a gritos. Gaunt pidió a Wycliffe que se sentara y se pusiera cómodo. Courtenay sostuvo que el acusado debía estar de pie ante la corte. Inmediatamente se desató una discusión entre Gaunt y Courtenay sobre si Wycliffe debía estar de pie o sentado. La multitud que observaba se enfureció aún más al escuchar los repetidos insultos de Gaunt y Courtenay. Finalmente, Gaunt susurró una amenaza de arrastrar al obispo de los cabellos fuera de la catedral. Los londinenses se enorgullecían de apoyar a Courtenay, y la mera presencia de Gaunt los había enfurecido. Cuando la multitud embravecida escuchó la amenaza de Gaunt contra Courtenay, se rebeló. Gritos y expresiones soeces llenaron el aire, mientras de gente se agolpaba hacia adentro. Gaunt debió huir para salvar su vida. Toda la escena fue tan caótica que no hubo forma de que Courtenay pudiera conducir al juicio. Wycliffe, que permaneció en silencio todo el tiempo, pudo salir sin ser tocado. Después de esta escena de la corte, los ciudadanos estaban aún tan enfurecidos que los disturbios y los destrozos continuaron en las calles, mientras buscaban a los aliados de Gaunt. Finalmente, Courtenay debió intervenir para que el pueblo se calmara. Mientras tanto, Wycliffe estaba lejos de los disturbios y regresó en silencio a Oxford. El incidente no dejó huella en él. Wycliffe continuó sentado, admirado por los eruditos de Oxford, el gobierno, sus alumnos y la gente de su parroquia, a pesar de la censura de la jerarquía católica. La verdad duele. Al escuchar de los monjes benedictinos que el juicio por la herejía había fracasado, y creyendo que era poco sabio atacar a Wycliffe en Inglaterra, el Papa Gregorio XI tomó la situación en sus propias manos. Desde Roma emitió 5 mordaces bulas, documentos oficiales del Papa, contra Wycliffe. En mayo de 1377, copias de estas bulas fueron enviadas al arzobispo de Canterbury, a Oxford y al rey. Estas bulas citaban 18 errores del tratado de Wycliffe de civil dominio. El Papa criticaba su liderazgo a los eruditos de Oxford y señalaba que por negligencia y pereza de vuestra parte habéis permitido que brote la cizaña entre el puro trigo del campo de vuestra gloriosa universidad, y lo que es peor, que crezca. El Papa continuaba diciendo que si no lograban silenciar a Wycliffe, las consecuencias serían que sus almas corrieran peligro, el nombre de Oxford quedaría mancillado y toda la fe ortodoxa se corrompería. Arrogantemente, el Papa declaraba que si Oxford no se deshacía de Wycliffe, ya no recibiría las gracias y el apoyo de la Iglesia Católica. A pesar de las amenazas, Oxford apoyó a Wycliffe. Un concilio de doctores declaró que las proposiciones a él atribuidas, aunque no son las proposiciones a él, refiriéndose a Wycliffe, atribuidas
aunque no sonaran bien, no eran erróneas. En otras palabras, si lo dijéramos en el lenguaje coloquial moderno, sería como si Oxford hubiera dicho: la verdad duele. Oxford se dio cuenta de que el Papa se sentía avergonzado y terriblemente amenazado por las acusaciones de Wycliffe. Creo que los eruditos de Oxford estaban orgullosos de la profundidad de Wycliffe y secretamente deseaban haber tenido ellos mismos la osadía de hablar abiertamente sobre la hipocresía de la Iglesia Católica. Aunque lo apoyaron y le dieron libertad para continuar enseñando, Wycliffe decidió permanecer bajo arresto domiciliario para evitarle futuros problemas a la universidad con el Papa. Las bulas también ordenaban al gobierno que entregara a Wycliffe en manos de Courtenay, quien a su vez debía examinarlo en relación con sus errores, pero el gobierno no presentó ninguna atención a las bulas. El rey Eduardo III murió antes de recibirlas. Niego derecho alguno al Papa. Naturalmente, la ambición política y religiosa de Courtenay lo impulsó a convocar rápidamente a Wycliffe para que compareciera ante una corte en Lambert, con el fin de responder a los cargos presentados por el Papa. Wycliffe asentó el desafío y respondió a la convocatoria. De pie frente a una multitud de sacerdotes, obispos y partidarios, al arzobispo de Canterbury y al obispo de Courtenay comenzaron a detallar los errores de Wycliffe. Este le respondió y manifestó su posición. Niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político, que tenga cualquier tipo de dominio civil perpetuo y que pueda calificar o descalificar simplemente por medio de las bulas. La postura de Wycliffe era increíble. Dejó casi anonadado al tribunal. Debemos comprender que hasta entonces nadie había jamás desafiado abiertamente la autoridad del Papa. A medida que continúa la lectura de este libro, usted verá que ese tipo de desafío se convirtió en una actitud recurrente entre los reformadores. Imaginen las oleadas de sorpresa que habría invadido a todos. Sienta el nerviosismo y la tensión. ¿Cómo le responderían a Wycliffe? Era la primera vez que alguien se atrevía a algo así. ¿Cómo se justificaría a ellos mismos? ¿Cómo podría defender la hipocresía que Wycliffe revelaba? Lo único que podían hacer era responder furiosos y a gritos, y eso hicieron. Pero los gritos y la ira no tocaron a Wycliffe. John de Kent, la reina madre, envió un mensaje al tribunal de Lambert. Le prohibía que emitiera sentencia sobre él. La intervención de la reina madre a favor de Wycliffe causó gran temor y preocupación entre los obispos y quienes lo apoyaban. Milagrosamente nadie intentó excomulgar ni expulsar del sacerdocio a Wycliffe, y nuevamente pudo salir sin recibir castigo. La Iglesia Católica no tenía idea de qué hacer con él. Desesperados, le ordenaron que dejara de predicar. Wycliffe obedeció, pero su pluma no guardó silencio, como tampoco lo hicieron los grupos de hombres que pastoreaba personalmente. Los hombres apostólicos. Para ese entonces parecía que los enemigos religiosos de Wycliffe no podían tocarlo. La Iglesia Católica tenía en claro que Wycliffe, que continuaba siendo un sacerdote ordenado, se sentaba afirmado como líder de un partido. Wycliffe, que supervisaba varias parroquias, ya había formado su propio grupo de evangelistas callejeros, a quienes llamaba sacerdotes pobres. Este grupo de clérigos debían viajar por el campo y predicar donde quisieran escucharlos. Los sacerdotes pobres vivían sencillamente apartados de las riquezas y vestían humildemente. Algunos eran ordenados, otros eran laicos, pero ninguno estaba atado a una parroquia, lo cual le permitía ir donde fuera mayor la necesidad. Hasta este momento los ignorantes sacerdotes pueblerinos solo contaban historias para entretener al pueblo, o cuando les preguntaban sobre un tema teológico, respondían lo que bien les parecía en el momento. Los predicadores de Wycliffe hacían totalmente lo contrario. Predicaban sobre la Biblia y llevaban así consuelo y entendimiento a los aldeanos. Wycliffe defendía su derecho a predicar mientras se sintieran llamados a hacerlo. Los llamaba hombres evangélicos o hombres apostólicos. Estos hombres apostólicos fueron por toda Inglaterra denunciando los abusos de la Iglesia Católica y enseñando una sana doctrina bíblica. No era en latín, sino en el idioma común del pueblo, para que pudieran entenderlos. Wycliffe escribió tratados para que estos hombres distribuyeran, y aunque no predicaba él mismo, escribió cientos de sermones para que estos hombres apostólicos meditaran y predicaran. Lamentablemente, la mayoría de ellos no existen hoy,
para que podamos disfrutarlos, su más asombrosa revelación. Quisiera señalar algunos hechos históricos relativos a la confusión en la Iglesia Católica por los cuales se culpó a Wycliffe. Mientras la Iglesia estaba ocupada resolviendo estos conflictos, él quedó en libertad de descubrir nuevas verdades. El Espíritu Santo verdaderamente dirigió la situación. En la década de 1370 había una gran confusión entre la jerarquía católica en cuanto al Papa y el lugar donde éste debía residir. No me extenderé sobre los detalles, pero, en resumen, la disputa era sobre el lugar donde debía estar el Vaticano. En 1309, la sede pasó de Roma a Francia básicamente, debido a la influencia política del rey de Francia, que estaba cansado de pagar impuestos al Papa y creyó que podría controlar mejor la situación si la sede papal estaba dentro de su nación. Los católicos llamaron a esto la cautividad en Babilonia. Finalmente, en 1376, el Papa Gregorio XI regresó a Roma, pero 2 años después las opiniones de la gente aún estaban divididas y eligieron a 2 papas, uno para Avignon, Francia, y otro para Roma. Ambos papas decían ser infalibles y se excomulgaron mutuamente. Esta situación fue llamada el Gran Cisma de Occidente, y Wycliffe fue señalado como una de sus principales causas. La Iglesia Católica creía que las herejías de Wycliffe habían causado la inquietud del pueblo, porque los había contaminado con sus doctrinas y había confundido sus mentes. Durante los siguientes 39 años de sede papal continuó dividida. Dado que la atención estaba centrada en este cisma, Wycliffe mismo quedó casi ignorado. A pesar de que se le culpaba que sus doctrinas lo habían originado, mientras estaba fuera de la mirada pública, Wycliffe utilizó su tiempo para revelar paso a paso las otras herejías que encontraba en la Iglesia. Desde 1378 hasta finales de 1379 comenzó a formular sus más asombrosas revelaciones, una declaración jamás oída por el mundo conocido hasta entonces. ¿Cuál era? Las Escrituras, la Biblia, eran el único fundamento de toda doctrina. Te damos las gracias por oír el audiolibro Los Generales de Dios 2. Espero puedas disfrutar la siguiente parte. Gracias por suscribirte y dejar tu like.